Israel vive una frágil situación de seguridad con varios frentes abiertos. Hoy bombardeó posiciones militares en Siria tras el inusual lanzamiento desde allá de 6 cohetes. Un intercambio que se produce días después de que milicias palestinas dispararan proyectiles desde Gaza y Líbano. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel atacó con artillería y por aire un complejo militar, sistemas de radares y puestos de artillería en el sur de Siria y advirtió de que ve el Estado sirio como responsable de todas las actividades que ocurren dentro de su territorio. ¿Cuánto sabe la Casa Blanca de las tácticas militares en la guerra de Rusia contra Ucrania? Documentos filtrados supuestamente desde el Pentágono sugieren que Estados Unidos ha estado espiando a Moscú, a Kiev y a sus aliados de la OTAN. El escándalo acaba de explotar. 9 de abril se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto armado. Más de 9 millones de colombianos sufrieron en carne propia el conflicto armado. El ejército israelí atacó posiciones del sur de Siria en la madrugada de este domingo. Según el comunicado emitido por un portavoz militar israelí, lanzaron ataques aéreos y de artillería contra un complejo militar de las Fuerzas Armadas de Siria, contra sistemas de radares militares y puestos de artillería. Según Israel, los bombardeos fueron en respuesta al lanzamiento previo de 6 cohetes desde esa zona de Siria. Algunos de ellos alcanzaron los altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel en 1967 y anexionado en 1981, aunque no se reportaron víctimas. Y analizamos la situación ahora con Miquel Ayestarán, experto en Oriente Medio. Miquel, Israel afirma que los ataques de este domingo sobre Siria responden al lanzamiento de cohetes desde ese territorio. ¿Se sabe quién está detrás de esos lanzamientos de cohetes y cómo se enmarca este intercambio de fuego en la reciente escalada de tensión entre israelíes y palestinos? Lo cierto es que Israel bombardea Siria de manera habitual desde 2011. Lo que no es habitual es que lancen cohetes desde el suelo sirio a territorio israelí. El canal Al-Mayadin, que suele tener muy buenas fuentes en estos temas, asegura que las brigadas Al-Quds, el brazo armado de la facción palestina Yihad Islámica, han sido las responsables de este lanzamiento de cohetes desde Siria. La temperatura aumenta en la frontera norte de Israel en esta semana, en la que hay que recordar que también lanzaron 34 cohetes desde Líbano. Son acciones atribuidas a facciones palestinas en estos dos países en respuesta a los asaltos policiales a Al-Aqsa, pero en lugares tan sensibles es muy poco probable realizar operaciones tan importantes a espaldas de Hezbollah y del régimen sirio, respectivamente. La gran sorpresa, sin duda, hasta el momento es la contención en la respuesta israelí, que en el pasado solía ser contundente ante este tipo de acciones, aunque hoy Benjamin Netanyahu, el primer ministro, ha comentado que no han dicho la última palabra. En el caso de Siria, Israel, además, hay que decir que ha multiplicado los ataques en las últimas semanas y esto indica que Irán tiene cada vez más presente una situación que inquieta y mucho al Estado judío. Miquel, tras la escalada de violencia de esta semana con las redadas israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, este domingo parece que la situación se ha calmado. La policía israelí no ha entrado finalmente a desalojar el templo donde se habían atrincherado cientos de palestinos. ¿Podemos hablar de una desescalada, realmente una desescalada? ¿A qué se debe esto? Más bien yo creo que podríamos hablar de un cambio de estrategia por parte de la policía que esta vez, como dices, no ha entrado de manera violenta en el tercer lugar más santo para el Islam. Al-Aqsa lo que nos ha demostrado esta semana una vez más es que es una línea roja, un punto de unión para los palestinos y el mundo árabe por encima de las facciones políticas, y es que cada vez que Israel ha intervenido con violencia en este lugar las consecuencias han sido graves, ¿no? Y eso lo hemos visto a lo largo de la semana. Por lo tanto, no hablaría tanto de desescalada, también en parte porque Israel está dirigido por el gobierno más radical de su historia. Y en lo que llevamos, por ejemplo, de 2023 ya son casi 100 los palestinos muertos en los territorios ocupados. El sector ultranacionalista sionista, además, que ahora mismo está presente en el gobierno con mucha fuerza, quiere cambiar el status quo en la explanada de las mezquitas, que ellos llaman Monte del Templo. Quieren que los judíos tengan derecho a rezar allí y no van a parar hasta conseguirlo. Muchísimas gracias, Miquel Ayestarán, por este análisis. Gracias a vosotros.
Otros temas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre una filtración de lo que parecen ser documentos secretos de inteligencia. Los documentos relacionados con la guerra de Rusia en Ucrania se han publicado en redes sociales. Los informes, supuestamente procedentes del Pentágono, sugieren que Estados Unidos ha estado espiando tanto a Rusia como al ejército de Ucrania y recopilando información sobre sus aliados de la OTAN. Funcionarios estadounidenses afirman que Rusia o partidarios prorrusos están probablemente detrás de la filtración. Y ampliamos esta información con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿qué tan grave es para Estados Unidos y para la OTAN esta filtración de documentos relacionados con Ucrania? Hay fuertes preocupaciones en Washington sobre estas filtraciones que han aparecido en diversas plataformas de Internet, y aquí funcionarios del gobierno estadounidense únicamente, además de confirmar que han iniciado una investigación, han podido decir funcionarios anónimos que alguna parte de ellos sí son verdaderos. Como bien se describía, hay cuestiones que están siendo reveladas sobre exactamente, por ejemplo, los planes de Rusia para atacar posiciones específicas en Ucrania, casi con medidas de tiempo específicas, algo que sin duda algunos en Washington creen afectará directamente la ayuda que se presta a Ucrania, pues seguramente Rusia deberá adaptarse y cambiar sus medidas para proteger las señales de inteligencia que manda, para evitar justamente que Estados Unidos interfiera. Es decir, sí son documentos que muestran una seria preocupación sobre el desarrollo de la guerra. Claro, al parecer la filtración incluye evaluaciones e informes secretos de inteligencia que no solo afectan a Ucrania y a Rusia, sino también a análisis muy delicados sobre miembros de la OTAN. ¿Qué buscaba Washington espiando a sus aliados? Hay diferentes niveles de documentos de inteligencia que fueron revelados en estas redes sociales, desde el movimiento de tropas rusas hasta también algunas evaluaciones de algunos miembros de la propia OTAN. Hay un caso específico de un documento donde justamente despierta dudas sobre una promesa que hizo en febrero el gobierno de Bulgaria de dotar aviones MiG a Ucrania, sabiendo que justamente el propio gobierno búlgaro tiene limitaciones para hacer patrullajes de su propio espacio aéreo dentro de los compromisos de la OTAN. Y hay que decir que esto se esté revelando en público sin duda muestra cómo Estados Unidos tiene una penetración también en las propias inteligencias de sus estados aliados, lo que también podría provocar conflictos diplomáticos más severos. Por supuesto. Bueno, funcionarios estadounidenses dicen, José, que algunos documentos han sido manipulados, pero que muchos otros eran coherentes con los informes de la CIA. ¿Cómo sabemos si esos documentos son auténticos? Hasta el momento solo tenemos las informaciones proveídas por funcionarios estadounidenses anónimos que han declarado ante algunos medios estadounidenses, que han confirmado que algunos de los documentos sí parecieran ser legítimos. Otro de los funcionarios que habló en condición de anonimato asegura que son fotografías de documentos y no necesariamente el escáner hecho de los documentos que están en las redes sociales. Y sin embargo, hay que decir, si bien los medios de comunicación en Estados Unidos han asegurado que la mayor parte de los documentos provienen de inteligencia estadounidense del Pentágono desde febrero a la fecha, algunos equipos de investigación como el equipo Bellingcat en los Países Bajos aseguran que estos documentos han estado circulando al menos desde enero en redes sociales como Discord, donde ha habido discusiones entre diversos internautas sobre su veracidad. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño en Washington. El ejército chino simuló ataques de precisión contra Taiwán este domingo. En su segundo día de maniobras militares, China desplegó decenas de cazas y buques de guerra rodeando la isla y aumentando aún más la tensión en la región. Las autoridades de defensa taiwanesas detectaron 11 destructores y 70 aviones chinos. Pekín anunció además que el lunes hará ejercicios con fuego real en el estrecho de Taiwán. Los ejercicios militares son la respuesta de China a la visita de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a Estados Unidos.
Vamos a América Latina. Colombia tiene más de 7 millones de desplazados, más de 265.000 asesinatos y más de 120.000 desaparecidos. Son las víctimas de un conflicto armado que no ha terminado y que cada día aumenta más. Todos los 9 de abril se conmemora su sacrificio y el esfuerzo particular que han hecho los familiares de las víctimas para reconstruir la memoria y buscar justicia. Es difícil explicar por qué Jaime Beltrán no volvió a su casa. Él trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia cuando el grupo guerrillero M-19 se tomó el lugar. Beltrán salió de allí con vida, rescatado por el ejército colombiano, pero luego fue torturado y su cadáver estuvo desaparecido durante décadas. Porque lo vuelven y los llevan y los meten adentro para que aparezca incinerado, tal como hicieron con el magistrado Carlos Horacio Urán, como hicieron con muchos. Entonces, toda esta recopilación de delitos tras delitos que cometieron con las víctimas del Palacio de Justicia lo deja a uno sumido en tristeza, pero la tristeza se convierte en indignación. Durante el 9 de abril se realizan múltiples actos en memoria de las víctimas para exigir justicia y que el Estado se comprometa con la reparación integral. El hecho de la desintegración familiar que se produce a raíz de la desaparición es nefasta. La desaparición forzada empobrece a las familias y las deja en un estado de indefensión social y humanitario y, digamos, con una carga para la búsqueda de la verdad, de la justicia y del paradero de las víctimas, que es muy grande. La Corte Interamericana condenó a Colombia por los hechos en la retoma del Palacio de Justicia. El fallo incluye la reparación integral, pero esto aún no sucede. Que una entidad internacional condene al Estado colombiano por la cantidad de atrocidades que comete, le cambia la mirada a muchas personas. Nosotros antes éramos mirados como los malos, los injustos, los guerrilleros, los peleones, y después se dieron cuenta que sí se cometieron todos estos delitos, que sí hubo responsabilidad por parte de los agentes estatales, y para mí eso es reparación. Las víctimas han exigido la construcción de espacios donde se honre la memoria de las víctimas del conflicto, como el exploratorio que aún no se ha terminado y que debería honrar la memoria de Jorge Eliezer Gaitán. Su asesinato sucedió el 9 de abril de 1948. Por eso fue fundamental que ese día fuera declarado Día Nacional para honrar las resistencias contra el olvido y un homenaje a las víctimas que han sido sacrificadas por el conflicto, que se inició, tú dices, a partir del asesinato de Gaitán, pero se inició desde antes. Gaitán es una víctima más del conflicto armado. El exploratorio se prepara para recibir actos artísticos realizados por los familiares de las víctimas del conflicto, quienes desean que el país las perciba con otros ojos. Que cambien de mentalidad. No se trata que le den reparación a las víctimas, ni ser plañideras, sino seguir la batalla de sus antecesores para seguir siendo héroes. Desde el Centro de Memoria se plantea la necesidad de narrar la historia de las víctimas, no solo para la reconstrucción de la memoria, sino también para construir paz. Y empiece con estos hilos desennudados de esta gran madeja que nos ha causado tantos llantos, tanta sangre y tanto dolor. Empecemos a entretejernos y tengamos la Colombia que tanto soñamos, o que tanto necesitamos, o que tanto merecemos. Este 9 de abril cada foto es un homenaje y un llamado de atención para un país que lleva 60 años sin encontrar la paz. Bueno, y hoy miles de cristianos en todo el mundo celebran el Domingo de Resurrección o el Domingo de Pascua. Y como cada año, el Papa Francisco presidió la misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Más tarde, en el solemne mensaje pascual, Francisco habló de la situación en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha deportado a religiosos católicos y condenó además a 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez.
Decenas de miles de fieles católicos se congregaron para asistir a la celebración. Tras la misa, el pontífice pronunció el mensaje e impartió la bendición Urbi et Orbi. En su tradicional mensaje de Pascua al mundo, el Papa dedicó unas palabras a los rusos para que busquen la verdad sobre la invasión de su país a Ucrania, sobre la guerra de Ucrania. Y también hizo un llamamiento al diálogo entre israelíes y palestinos tras los recientes episodios de violencia. El Papa Francisco había sido hospitalizado recientemente por una bronquitis, pero ello no le impidió participar en los eventos de Semana Santa. El Señor del tiempo, de la historia. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.